¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra entrevista TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Esta noche, en la sección Reyumes, una de las secciones siempre más interesantes por los descubrimientos y por las perspectivas que aporta a los espectadores del festival, se proyecta la película argentina Absurda. Una película que es más que una película, es un fenómeno sociológico. Lo fue el libro en el que está basada, el libro de Cielo Latini, que se convirtió en bestseller en su país, y lo está siendo también de espectadores, primero en Argentina, y ahora nos contará Alejandro Montiel. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Nos contará su guionista cómo le está yendo, cómo le está empezando a ir también en el resto de América Latina. La novela, como hemos dicho, es de Cielo Latini, la película es de Daniela Gocci, pero la responsabilidad de verter ese material a escritura cinematográfica, algo siempre delicado cuando se trata de un bestseller, te ha correspondido a ti. ¿Cómo llegaste al proyecto y cómo lo encaraste? Porque es un proyecto además especialmente delicado, ¿no? Por lo que cuenta, una novela autobiográfica en la que se abordan temas que requieren cierto tacto, la adolescencia, los amores aperreados, como decimos aquí en España, la anorexia. ¿Cómo te llegó el proyecto y cómo lo encaraste? El proyecto me llegó a mí, a la productora, y los derechos de la novela. Sí, perdona, porque se nos olvidó decir que no solo es guionista, eres también director y eres también productor, es hombre de cine integral. Sí, exacto. Perdona, que te corté cuenta. Bueno, nos llegó el proyecto de mano de unos amigos y nos interesó, y bueno, ahí me puse en realidad, yo trabajé en la adaptación codo a codo con la directora, así que sí, es un tema delicado y más que todo para llevarlo al cine, ¿no? La novela es bastante caótica y no está escrito por una novelista, digamos, experimentada, sino fue escrita por una chica que después se dedicó al periodismo, y la verdad que hubo que darle una forma visible a eso, ¿no? Que era un poco caótico, y decidimos centrarnos bastante en los amores, ¿cómo era? Aperreados, bueno, para que no quede tan delante el tema de la bulimia y la anorexia, y para que darle un tema un poco más cinematográfico al hilo, y como a partir de ese amor también la protagonista empieza a tocar ese fondo, ¿no? A llegar a la bulimia y la anorexia, e inclusive a hacerse daño a sí misma de otras formas, ¿no? A cortarse, y etcétera, etcétera, y casi al borde de la muerte, ¿no? Al margen, digamos, de estos asuntos, una primera dificultad siempre para alguien que trabaja un guión a partir de un bestseller está en el hecho de que los lectores ya han hecho su propia composición, o sea, la libertad, digamos, imaginativa del lector ya ha visualizado sus personajes, sus situaciones, y el escritor, el guionista y luego el director o la directora en este caso les da cuerpo material y los convierte en algo visible, ¿no? Siempre hay un cierto salto peligroso. Hay un desfasaje, obviamente. Claro. Igualmente creo que en principio debe haber de todo con los espectadores, gente que ha quedado contenta y no. Pero en principio, aparte es un bestseller que ha tenido fanáticos, adolescentes fanáticas y muchas chicas con ese mismo problema, ¿no? En principio lo que nos ha llegado del público, más allá de la cantidad de espectadores que hemos hecho y demás, que le fue muy bien a la película, es que se quedó muy conforme con lo que se esperaba, digamos. Fue muy creíble ese personaje que ya estaba tan real en los lectores, ¿no? Creo que en ese sentido, inclusive la autora de la novela también quedó muy contenta con la adaptación, y funcionó bien, creo. Ahí tuvisteis el acierto y la osadía de darle un papel fuerte y de envergadura a María Eugenia Suárez, la China Suárez, que es un personaje por sí mismo, es una mujer con una presencia pública, con una proyección pública importante, pero que habéis llevado o que habéis reconducido de alguna manera a un cine más
más serio, ¿no? ¿Cómo Sí, fue? a un cine en realidad, porque ella no había hecho cine. En realidad no había hecho series de televisión, y bueno, el personaje también, Sí. digamos, del papel cuché, de las revistas del corazón y demás. Exacto. Aquí cogió cuerpo como actriz y además con bastante buenas críticas, ¿no? Muy buenas críticas, inclusive ahora me vuelvo rápido del festival, lamentablemente no me puedo quedar más porque está nominada, tenemos muchas nominaciones para los premios de la Academia y ella justamente está nominada a Mejor Actriz y a Actriz Revelación, 2 nominaciones tiene. Así que sí, la verdad que muy bien, ella está increíble. La verdad es que es un papel además que compromete porque, quiero decir, la imagen que una tiene acuñada, en este caso de heroína, entre comillas, de revistas del corazón, metida en un papel conflictivo, duro, lo que contabas, ¿no? De un personaje que llega incluso a la autolesión y a la autoflagelación, marca una diferencia importante. Totalmente. Y además enfrentada a actores ya muy consolidados, a pesar de la juventud, como Esteban Lamotte, ¿no? Sí, que recordamos aquí con mucho cariño. También está en la peli, hace un papel chiquitito, que es un actor así como muy importante de teatro y que viene a Europa y tiene sus puestas y demás, también es un actor muy importante allá. Y ella es una actriz con mucha experiencia, igualmente al margen de no haber hecho cine, una actriz que trabaja desde que tiene 5 años, y no, la verdad que nosotros confiamos mucho en ella, pensamos que iba a funcionar muy bien y se está convirtiendo como en la nueva estrella de cine argentino, así que... El caso es que con toda esa mezcla lo que está claro es que habéis tocado la tecla correcta, porque la película ha llegado prácticamente a los 800.000 espectadores en tu país y ahora está empezando a funcionar y bien también fuera, ¿no? En Uruguay anduvo muy bien, es un mercado mucho más pequeño, pero hizo casi 100.000 espectadores, que por allá es un montón. Y ahora estrenamos en Perú, que recién estrenamos, así que no sé cómo irá, pero había empezado muy bien la película. ¿Tendrá distribución en España? Mira, no, creo que no, porque no había actores españoles, no había como mucha cuestión y no estaban confiados, digamos, en... Aunque el tema es universal. No solo el tema es universal, sino que el bestseller no es un bestseller argentino, es un bestseller mundial. O sea, funcionó en muchos países de Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Latinoamérica, digo, en muchos países. Pero bueno, también es un riesgo a veces tomar una película cuando no es muy específica del país o no hay actores en el país y demás, y a veces... Habla el productor. No, los distribuidores, ¿no? Yo sé que a veces no la ven, quizá podría haber ido bien acá en España, no sé. Calculo que nosotros estamos filmando de vuelta con la China y ahora con actores españoles, así que calculo que por lo menos a la China la van a tener acá seguramente. Muy bien, ¿y qué proyecto es ese? Porque nos comentabas antes que repites con ella y con un actor español de bastante tirón. Exacto, estamos repitiendo enseguida, por eso no vino la directora acá, con Daniela, con la China y con Hugo Silva. Una película así, estilo Closer, ¿te acuerdas de Closer? Así, 2 parejas. Y creo que también se va a filmar una parte de acá, aquí en Granada, me parece. Y bueno, así que suponemos que ahí sí vamos a distribuirla. ¿Y la historia es en registro comedia o en registro dramático como era Closer? Y la verdad que tiene algo de estructura, más allá de las diferencias con Absurda, algo de estructura parecida porque empieza como una comedia romántica aparentemente y termina muy mal. Comienzan a degradarse los personajes y termina más cercana al drama que... Bueno, está bien, para sacudir un poco la butaca al espectador. Sí, sí. También tienes un proyecto, nos comentabas, en la otra punta del mundo, respecto a donde estamos ahora mismo, en Manila, ¿no? Ah, sí, justamente. Sí, bueno, pues están surgiendo algunos proyectos donde ya los guiones vienen con esa idea de filmarse en Manila o este que te digo en Granada, en principio era en Túnez, pero bueno, quizá filmamos en Granada y estamos haciendo bastantes coproducciones. Bueno, esta de Manila también creo que quizás sea una coproducción con España, creo que quizás esté Javier Cámara en la peli. Y bueno, nada, sí, tenemos como muchos proyectos en coproducción.
Perfecto. Y la parte más, bueno, creativa es también la escritura de un guión, desde luego, pero la parte de cineasta puro y duro, del director que ha dirigido ya 2 largometrajes y que seguramente tenga alguno en la cabeza, ¿cómo va? ¿Tienes, el director va a funcionar también en breve? ¿Tienes algo en la cabeza? Como... Sí, no, mira, tengo muchos proyectos, así que no sé cuál va a ser primero, el que salga. Pero bueno, sigo igualmente desde la productora trabajando en los contenidos y trabajando mucho de guionista y llevando adelante proyectos, pero tengo así como varias posibilidades de filmar. Y cambiando de género otra vez, porque pasaste, digamos, de un primer... Sí, en realidad yo tengo más de 2 películas. Tengo algunas películas más de cine independiente, chiquitas y documentales y demás. Y a mí me gusta cambiar de géneros y trabajar los géneros cinematográficos. No tengo un modelo único, sino lo que tenga ganas de filmar. Adelante con ello. Sí, tengo la suerte también de poder hacerlo porque un poco tengo mi productora y nada, puedo darme esos lujos también, ¿no? Perfecto, pues hagas lo que hagas, mucha actividad, mucho éxito. A los espectadores emplazarles para ir esta noche. Sí, claro, a está que muy vean... buena. La película, la verdad que está muy buena y te atrapa y no te deja ir nunca, te golpea bastante, pero es una película pensada para el público también, ¿no? Pues allí nos vemos esta noche. En Reyumes, no se olviden, a las 10 y cuarto. Perfectamente, pues muchísimas gracias, gracias a vos por haber estado con nosotros, Alejandro, y a ustedes emplazarle para la siguiente entrevista TCM Telecable aquí en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Gracias.